mi nombre es Erandi Pérez y este es mi póster. Bueno, elegí este título porque me parece muy importante recalcar esta pregunta, esta exhortación y además porque hoy vamos a profundizar más en el concepto de la gracia. Bueno, comenzamos con una cita de Juan 1:17, pero vamos a profundizar un poco. En tiempos antes del Mesías, no solo se revelan las Escrituras el desagrado del Eterno por el pecado, sino también su paciencia y amor por los transgresores y el favor provisto para su salvación. En la Besorá se desarrolla y se proclama la plenitud del favor, como lo vemos en esta cita de Juan 1:17, que dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Pero, primero que nada, ¿qué es la gracia y qué significa? Bueno, la gracia viene del hebreo gesed y del griego charis. En términos generales, los términos originales significan favor o bondad, aunque también se puede encontrar como misericordia y, bueno, vamos a quedarnos con favor o bondad. Esto significa especialmente si no ha sido ganada ni merecida. Bueno, teniendo claro qué es la gracia, vamos a un versus muy reñido, muy controversial entre gracia y favor. Para entender qué es la gracia, encontré un artículo en internet católico donde nos explica muy explayadamente qué es la gracia y cómo lo obtenemos, de dónde lo obtenemos, qué es y qué tenemos que hacer los hombres para tenerla. Bueno, dice que la gracia es el amor que el Señor manifiesta por todos los hombres. Tal amor culmina en el don de que Dios hace de su propio Hijo Jesucristo, en el cual se hace hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios y herederos de sus bienes, llamados a habitar en su misma casa, el paraíso. Recalca mucho que los hombres tenemos un solo deber, el de acogerla. También menciona la justificación, que dice que es el pase del estado de pecado al estado de gracia. Esta justificación, dice, viene a través de la fe que conduce al sacramento del bautismo, y en quienes ya están bautizados viene mediante el sacramento de la penitencia o confesión. Para concluir, dice que estar en gracia de Dios es poseer la gracia santificante, es decir, tener el alma libre del pecado mortal. Bueno, ahora vamos con el concepto de favor. Ya vimos que la gracia es lo que tenemos planteado, pero bueno, vamos a ver qué es el favor. Regresémonos a Juan 1:17, donde dice que la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Recordemos que vinieron por medio del Mesías. Quedémonos con eso. Recapitulemos. ¿Qué trajo el Mesías? Bueno, el Mesías trajo la esperanza de salvación por medio del correcto cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Las buenas nuevas que trae el Mesías nos traen un cumplimiento de la ley correcto, sin las leyes antiguas, sin las leyes de hombres, y eso trajo el Mesías. Ligado a esto, trajo la oportunidad de regresar al Padre, como lo podemos ver en Romanos 5:17, donde dice: porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por medio de ese hombre, cuánto más, mucho más, reinará la vida por medio de un hombre, el Mesías, para aquellos que reciben la desbordante misericordia, esto es, el don de ser considerados justificados. Ser considerados justificados, ¿por qué? Por medio de la vida que trae ese hombre, el Mesías, para los que reciban esta desbordante misericordia, que como ya lo planteábamos antes, también es un significado de la gracia. Bueno, por último, el Mesías también con su muerte trajo el pacto que puso fin a un compromiso con la antigua ley del pecado, como lo podemos leer en Efesios 1, del 7 al 8, que dice: en unión con Él, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia que hizo sobreabundar para con nosotros, y hasta ahí nos quedamos. Ahora,
ya que tenemos claro qué es la gracia y qué es el favor, y ya que vemos que el favor es más donde se acerca a lo que trajo el Mesías, vamos a darle un punto a favor al favor. Pero ahora, ¿cuál es la importancia de entender correctamente estos conceptos? ¿Por qué debemos de entenderlos correctamente? ¿Y por qué no solo debemos de quedarnos y revolverlos entre ellos? ¿O quedarnos solo con la gracia? ¿O quedarnos entendiendo, leyendo, siguiendo leyendo esta palabra de gracia y siguiendo quedándonos con el concepto de la gracia? Bueno, la importancia de entender correctamente el concepto de la gracia y el favor es que la gracia es algo que se maneja como deliberado y gratis. Y el favor, por otro lado, lo obtenemos por medio de la obediencia al Mesías. Esto nos ayuda a reconocer su instrucción correcta y verdaderamente. Bueno, aunque aquí estamos viendo esta palabra de gracia, hay muchas otras palabras que es importante conocer su significado. Pero vamos paso a paso. Algunos ejemplos de estas palabras que debemos conocer y cambiar no solamente la palabra o las letras, son las palabras Dios, Espíritu Santo, Jesucristo, el Evangelio. ¿Pero por qué? No significa solamente que vamos a dejar de utilizar esas palabras, que vamos a desechar esas Biblias que tengan estas palabras, sino esto va de nosotros, entender el correcto significado de estas palabras y pues sí, cambiar algunas, como por ejemplo Dios, que sabemos que tiene un significado más profundo. Pero bueno, sin tantas vueltas, volvamos a la pregunta. ¿Preservaremos el pecado para que la gracia abunde? Bueno, vamos a darle un giro. ¿Preservaremos el pecado para que el favor abunde? No, el favor se gana a través de la obediencia. Si continuamos pecando, ya no tendremos más excusa y seremos juzgados por la ley perfecta, como lo dice en Hebreos 10, del 26 al 27, que dice: porque si deliberadamente continuamos pecando, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. Para finalizar, me pareció muy importante que entendamos y que practiquemos, más que nada, que no seamos solo oidores, sino hacedores. Esta cita de Romanos 6:16, donde dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De Romanos, lo vuelvo a repetir, 6:16. Entonces, quedémonos con esto. ¿De quién queremos ser esclavos? ¿A quién queremos servirle? Bueno, vamos a darle un vuelco a este tema y vamos a ir directamente a cómo podemos aplicar esta enseñanza de este póster como jóvenes y como creyentes. Bueno, primero que nada, entendiendo qué es la gracia. Entendiendo los conceptos de la gracia, y así cada vez que veamos gracia ya no vamos a tener que pelearnos con estos conceptos griegos, sino que ya vamos a entender que la gracia es el favor del Eterno para con nosotros, pero que esta gracia no es gratis, no es deliberada, no es para siempre y no se nos va a quedar solo por la muerte del Mesías. Por otro lado, también recordarnos siempre esta pregunta: ¿preservaremos el pecado para que la gracia abunde? Y de acuerdo a lo que hemos aprendido, respóndeme tú, ¿la preservaremos? Por otro lado, de esta carta a los romanos aprendí muchas cosas, pero una de las más importantes es que tenemos que darle el significado correcto a estas palabras, y no porque tenga nada más importante que ver con esto importantísimo que es llevar a cabo un correcto servicio. ¿Qué quiere decir esto? Si entendemos qué quiere decir la palabra, si entendemos estas palabras, si entendemos a dónde nos lleva, por qué dice estas palabras, qué significan, nos llevará a un correcto servicio y no a una transliteración de las palabras o llevarlas a incorrectos significados o a explicarlas mal o
más que nada a entenderlas mal. Y para concluir, vuelvo a repetir que la gracia, el favor, no es sentimentalismo. El favor se gana. Muchas gracias por escucharme y shalom.